¿Qué ocurre cuando el hijo de uno de los criminales más famosos de la historia decide liberarse de la sombra de su padre? ¿Cómo se desenvuelve Sebastián Marroquín, antes conocido como Juan Pablo Escobar, en el complejo legado dejado por el infame capo de la droga Pablo Escobar? Tras años de silencio, el hijo de Escobar está por fin dispuesto a revelar la verdad sobre su padre. La teoría del suicidio de Pablo Escobar. En 1989, el gobierno colombiano creó el Bloque de Búsqueda, una unidad policial especializada encargada de hacer frente a Pablo Escobar y su famoso cártel. Con la colaboración de agencias como la CIA y la DEA, persiguieron implacablemente a Escobar hasta acorralarlo y acabar con su vida en una lluvia de disparos en un tejado de Medellín. Oficialmente, el Bloque de Búsqueda asumió la responsabilidad de la muerte de Escobar, pero poco después empezaron a circular informes que sugerían una versión diferente. Algunas versiones indicaban que Pablo Escobar se había tomado la justicia por su mano, literalmente, disparando él mismo el tiro mortal. Este controvertido giro de la historia adquirió mayor credibilidad cuando Juan Pablo, hijo de Escobar, lo corroboró en su libro, titulado Pablo Escobar, mi padre. Según Juan Pablo, su padre le había confiado que recurriría a pegarse un tiro en la oreja derecha como medida desesperada para evitar ser capturado. Juan Pablo afirma que los últimos momentos de su padre estuvieron marcados por un trágico acto de muerte autoinfligida, pero las autoridades colombianas ocultaron esta verdad. Rodeado por cientos de soldados, con heridas de bala en el hombro y la pierna, Pablo Escobar se encontró atrapado en la azotea de un escondite seguro de Medellín. En ese momento desesperado, supuestamente se colocó su propia pistola Sig Sauer en el lado derecho de la cabeza y apretó el gatillo, según relató su hijo. El mundo permaneció ignorante de la postura suicida del 3 de diciembre de 1993, porque, según Juan Pablo, el forense había recibido instrucciones de no cuestionar la versión sancionada de los hechos, que presentaba a las heroicas fuerzas colombianas como las responsables de poner fin al reinado del traficante de cocaína más formidable del mundo. La creencia de Juan Pablo sobre la muerte de su padre pone en entredicho creencias arraigadas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su padre. De hecho, dijo, mi padre siempre me dijo que tenía 15 balas en su pistola, 14 eran para sus enemigos y la última para él. Afirmó que no se trata de una mera teoría. Incluso dijo, los investigadores forenses que realizaron la autopsia nos dijeron que fue un suicidio, pero que fueron amenazados por las autoridades para que no revelaran la verdad en su informe final. Otro fundamento radica en la falta de pruebas definitivas sobre quién efectuó el disparo mortal que acabó con la vida de Pablo Escobar en aquella fatídica azotea de Medellín, Colombia. Esto se debe principalmente a la naturaleza de la herida de bala que alcanzó a Pablo Escobar, situada en un lado de la cabeza. De hecho, en una serie de entrevistas, ha reiterado su convicción de que su padre le había enseñado este método de autolesión durante los años que pasaron escondidos. Estos años estuvieron marcados por la persecución implacable, tanto de enemigos como de autoridades. La motivación de Pablo Escobar para instruir a su hijo en esta lúgubre habilidad era clara: asegurarse un medio infalible de evitar las horribles torturas y represalias que le esperaban si era capturado por adversarios, como el temido Cartel de Cali. Para Juan Pablo, la herida de bala en la cabeza bastaba como prueba contundente de que su padre prefirió acabar con su propia vida antes que caer en manos de quienes buscaban venganza personal, en particular grupos como los Pepes, que buscaban vengarse de las muertes de sus seres queridos a las órdenes de Escobar. También recordó la última vez que vio a su padre con vida. Escobar derramó lágrimas al despedirse de toda la familia, como si tuviera la ominosa premonición de que esa sería la última vez que los vería con vida. El viaje criminal de Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, más conocido como Pablo Escobar, nació el 3 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia. Nació en el seno de una familia en la que su padre, Abel de Jesús Dari Escobar, trabajaba como agricultor y su madre, Hermilda Gaviria, como maestra de escuela. Contrariamente a lo que se ha contado después, la infancia de Escobar no fue de extrema pobreza. El trabajo de maestra de su madre los distinguía, y cuando él nació, su padre ya poseía una casa, algunas tierras y 6 vacas. No tenían electricidad, pero sí agua corriente, lo que los convertía en clase media alta en la Colombia rural. Hermilda, la maestra, era muy respetada en la comunidad. Tras el traslado de la familia a los suburbios de Medellín, su calidad de vida mejoró notablemente. Las cosas mejoraron aún más en la urbanizada Envigado,
donde Pablo Escobar siempre aparecía bien vestido y disfrutaba de comidas abundantes. Compartía muchos de los intereses de un chico americano de su edad, como la música, el cine y la comida rápida. Su padre consiguió un trabajo como vigilante, aunque cabe señalar que la vida en la ciudad puede que no fuera del todo de su agrado, ya que más tarde volvería al trabajo rural y sigue estando notablemente ausente de los relatos sobre la vida de Pablo. Mientras tanto, su madre continuó su carrera docente. Sin embargo, a pesar de la apariencia de una existencia familiar convencional, Colombia, durante los años de formación de Escobar, estaba sumida en la incertidumbre y la violencia desenfrenada. En la juventud de Pablo Escobar, sus héroes infantiles tenían nombres como Sangre Negra o Sangre Negra, Tiro Fijo o Tiro Fijo, Chispas o Chispas, y Desquite o Venganza. Estas historias le enseñaron que el poder y la notoriedad llegaban a través de la violencia, la glorificación del crimen y la evasión de la ley. Escobar comprendió el impacto del mito, del mismo modo que la leyenda de Robin Hood convirtió a un rebelde en héroe. Escobar creció rodeado de violencia. Los guerrilleros asaltaban su pueblo por la noche, sacaban a la gente de sus casas y la mataban. El padre de Escobar salvó una vez a sus hijos escondiéndolos debajo de una cama, cubriéndolos. Al no poder entrar, los asaltantes prendieron fuego a la casa. La llegada del ejército les salvó, pero encontraron cadáveres en las calles y farolas en llamas. Aunque Escobar destacó académicamente en sus primeros años y ayudaba a sus amigos con los deberes, su interés por la escuela disminuyó a medida que crecía. Su rendimiento escolar no está claro. Algunos afirman que terminó el instituto, mientras que otros afirman que fue expulsado. El escritor Mark Bowden sugiere que abandonó los estudios, pero que regresó más tarde. Desgraciadamente, se vio envuelto en delitos menores en Medellín durante esos años. Mayor que sus compañeros de clase y callejero, a menudo se comportaba como un matón y se enfrentaba a los profesores, lo que acabó provocando su expulsión. Fue durante su adolescencia cuando se embarcó en una senda de actividades delictivas. Sus primeras actividades ilícitas incluyeron la venta de diplomas falsificados, que luego se amplió a la fabricación de boletines de notas, el contrabando de equipos estéreo y el robo de lápidas para revenderlas. Escobar también se dedicó al robo de coches, delito que condujo a su primera detención en 1974. Poco después, se aventuró en el mundo del contrabando de drogas y, a mediados de la década de 1970, desempeñó un papel clave en la creación de la organización criminal que más tarde se convertiría en el famoso Cártel de Medellín. Durante su apogeo, el Cártel de Medellín mantuvo un férreo control sobre el tráfico de cocaína, obteniendo la asombrosa cifra de $420 millones semanales. Esta inmensa riqueza catapultó a su líder a las filas de las personas más ricas del mundo. Con una fortuna estimada en $25.000 millones a su disposición, Escobar se permitió opulentas extravagancias, como aviones privados, residencias y extravagantes veladas. A finales de la década de 1980, llegó incluso a ofrecer la condonación de la deuda de $10.000 millones de su país, a cambio de inmunidad frente a la extradición. Además, durante los años de fuga de su familia, entre 1992 y 1993, se dice que Escobar quemó $2 millones para mantener caliente a su hija. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, a Escobar le resultó imposible agotar su colosal fortuna. Gran parte de ella estaba escondida en almacenes y campos. Según su hermano, aproximadamente el 10%, es decir, $2.100 millones, se esfumaba cada año, devorado por las ratas, erosionado por los elementos o simplemente perdido. El Cártel de Medellín, Pablo Escobar, también conocido como El Patrón, entró en el negocio de la cocaína en la década de 1970, cofundando el Cártel de Medellín junto con los hermanos Ochoa Vázquez, Jorge Luis, Juan David y Fabio. Al principio, los hermanos Ochoa eran los cerebros empresariales de la operación, mientras que Escobar supervisaba la protección. Sin embargo, más tarde se convirtió en el líder indiscutible. Durante los años 80 y principios de los 90, en el apogeo del poder del Cártel de Medellín, Escobar controlaba casi toda la cadena de suministro de cocaína. El cártel importaba hojas de coca de Perú y Bolivia a Colombia, donde se transformaba en cocaína en laboratorios secretos en la selva. La droga se almacenaba en Colombia antes de ser enviada por avión a Estados Unidos para su venta. En su punto álgido, el cartel suministraba más del 80% de toda la cocaína que entraba en Estados Unidos, lo que equivalía a unas 15 toneladas diarias. Escobar se centraba principalmente en la venta de cocaína en el extranjero, no en Colombia. Utilizaba una ruta secreta en el Caribe para hacerla llegar a Estados Unidos.
En un principio, Pablo Escobar y el cártel de Medellín tenían una asociación estratégica y un acuerdo de contrabando con los líderes del cártel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela. Medellín controlaba el tráfico de cocaína en Los Ángeles, mientras que Cali tenía la ciudad de Nueva York y acordaron compartir Miami y Houston. Sin embargo, una disputa personal entre Escobar y uno de los líderes del cártel de Cali, Pacho Herrera, provocó conflictos por el territorio en estos centros de distribución. En 1988 se habían convertido en enemigos perpetuos y esta disputa continuó hasta la desaparición del cártel de Medellín en 1993. En los primeros días de su alianza, los cárteles de Cali y Medellín tenían enfoques diferentes para abordar las cuestiones legales. Los líderes de Cali, los hermanos Orejuela, preferían la corrupción como solución, mientras que Escobar se inclinaba por la violencia y la intimidación, especialmente cuando fracasaban los intentos de sobornar a los funcionarios. El cartel de Medellín también se ganó la reputación no solo de atacar a quienes se cruzaban en su camino, sino a menudo también a sus familiares directos. Escobar creía que el miedo a través de la violencia y la extorsión era un motivador eficaz, mientras que Gilberto Rodríguez Orejuela, de Cali, creía que la violencia debía ser el último recurso, ya que era mala para el negocio. El cártel de Cali incluso exigía a sus empleados que rellenaran formularios de solicitud, con información personal y activos financieros, para comprobar sus antecedentes y su seguridad. Los hermanos Orejuela aspiraban a aparecer como los Kennedy de Colombia, mientras que Escobar aspiraba inicialmente a convertirse en presidente de la nación. Cuando esto fracasó, debido a su reputación criminal, se embarcó en una campaña de terror de casi una década contra el gobierno, marcada por asesinatos y atentados desde 1984 hasta 1993. Durante este periodo, el cártel de Medellín se enfrentó a los secuestros de los grupos guerrilleros, lo que llevó a la creación de un grupo paramilitar llamado Muerte a Secuestradores en 1981, financiado por el cártel. A mediados de la década de 1980, Escobar reforzó su control sobre Medellín, estableciendo un servicio de cobro de deudas criminales, conocido como la Oficina de Envigado, en una oficina municipal de Envigado, su ciudad natal. Utilizaba esta oficina para cobrar las deudas de los narcotraficantes y empleaba asesinos a sueldo, conocidos como sicarios, para encargarse de los que se negaban a pagar. A pesar de su extravagante estilo de vida, que incluía la opulenta Hacienda Nápoles, con su propio zoo y vajillas de oro macizo, Escobar se presentaba como una figura populista que defendía a los pobres con iniciativas como zoológicos públicos, campos de fútbol comunitarios y proyectos de vivienda. Las tensiones aumentaron a mediados de la década de 1980, cuando el cártel de Medellín declaró la guerra al Estado colombiano. Los sicarios de Escobar atacaron a políticos, jueces y agentes de la ley. En respuesta, el gobierno colombiano promulgó la extradición de Escobar a Estados Unidos, lo que provocó una ola de violencia. Escobar acabó impulsando la prohibición de la extradición de ciudadanos colombianos en la Asamblea Constituyente de 1991. Negoció su entrega y permaneció en una cárcel conocida como la Catedral, que controlaba en esencia. Sin embargo, su influencia dentro del cártel disminuyó, lo que provocó resentimientos cuando impuso un impuesto a sus miembros. Escobar también era conocido por ordenar el asesinato de policías, jueces, políticos y periodistas. Pero tenía amigos en las fuerzas del orden y en los tribunales que le protegían. Ganaba más dinero, obligando a otros narcotraficantes a pagarle cada mes mientras estaba en prisión. A Escobar le gustaba gastarse el dinero de la droga en cosas lujosas, como arte y grandes casas. Incluso escondía mucho dinero en lugares secretos, como enterrarlo en sus fincas y esconderlo bajo el suelo de sus casas. En julio de 1992, los hombres de Escobar descubrieron un alijo de $20 millones en una propiedad de Fernando Galeano, miembro del cártel. Escobar convocó a Galeano y a otro socio, Gerardo Moncada, a una reunión en la Catedral, donde ambos fueron asesinados por sus sicarios. El presidente César Gaviria ordenó el traslado de Escobar a una base militar en Bogotá, pero escapó antes del traslado. Los antiguos socios de Escobar colaboraron con el gobierno para desmantelar su imperio. Finalmente, con escasos recursos y un solo guardaespaldas, las autoridades colombianas abatieron a Escobar en la azotea de una casa de Medellín el 2 de diciembre de 1993. En Medellín se cometían muchos asesinatos debido a su implicación en el tráfico de cocaína. En la época de Escobar,
tenía la tasa de asesinatos más alta del mundo. Escobar como un héroe. Cuando era pequeño, Escobar soñaba con convertirse en presidente de Colombia. Aunque muchos niños tienen sueños similares, Escobar estaba decidido a convertir sus sueños en realidad. Por mucho que Escobar disfrutara con su imperio de la droga, sabía que para alcanzar su objetivo final de convertirse en presidente de Colombia, tenía que sumergirse en la política, pero comprendió que tenía que empezar poco a poco e ir ascendiendo. Para lograrlo, se dio cuenta de que necesitaba el apoyo de la gente. Y qué mejor manera de ganarse su favor que volver a sus raíces en la comunidad donde creció. Escobar sabía que ganarse a su propia comunidad le daría una ventaja significativa en la arena política. Así que decidió retribuir a la gente que lo había criado. Ayudó a construir nuevas casas, piscinas y tiendas para la comunidad, y donó generosamente dinero a los necesitados. Uno de sus actos más famosos fue renovar un centro recreativo en mal estado, cautivando los corazones de la gente. Se convirtió en una figura muy querida, venerada por la comunidad como un santo que había ascendido de la nada a la grandeza. Escobar intentaba ganarse el favor de los colombianos haciendo cosas buenas. Gustó tanto a la gente que fue elegido congresista en 1982. Pero 2 años más tarde, tuvo que renunciar porque la gente descubrió sus crímenes, y el ministro de Justicia, que dirigía la acusación contra él, fue asesinado. El verdadero enigma gira en torno a la innegable bondad de Escobar con la comunidad local. Durante su carrera, hizo generosas donaciones al pueblo colombiano, construyendo escuelas y campos de deporte, haciendo donaciones a obras benéficas y creando hogares para los pobres. La gente le adoraba. Simbolizaba a uno de ellos, alguien que se había alzado para desafiar a sus opresores ricos. Sin embargo, es crucial entender que no todos los colombianos lo veían como un héroe al estilo de Robin Hood. Para el escritor Bernardo Aparicio García, los recuerdos de su infancia en Colombia durante el reinado de Escobar carecían de imágenes románticas, de comunidades prósperas y hermosos campos de fútbol. Mi padre despreciaba a los narcotraficantes y en la medida en que podía hacerlo sin que le dispararan, era intolerante con cualquier interacción social que pudiera legitimar su lugar en la sociedad. Recordaba García en un artículo sobre aquellos días, hablando también del alivio que sintió cuando mataron a Escobar, comparándolo con la derrota de Satanás. Para algunos colombianos, los actos de violencia de Escobar eclipsaron cualquier acto de generosidad. Podría decirse que su ataque más impactante contra el gobierno fue el asedio al Palacio de Justicia en 1985, en el que supuestamente apoyó al grupo guerrillero M-19 para atacar la Corte Suprema de Colombia y destruir pruebas en su contra. Murieron decenas de soldados y jueces. Más allá de eso, no hay una cifra clara que indique cuántos cientos o miles de personas fueron asesinadas en interés del imperio de Escobar. Lo que está claro, sin embargo, es que lidiar con la muerte le resultaba fácil. Y esta es la cuestión de fondo en cualquier debate sobre sus aparentes buenas acciones. En el mejor de los casos, la generosidad de Pablo hacia el pueblo colombiano podría verse como un intento de reparar las atrocidades que cometió. En el peor de los casos, era una táctica para ganarse la adoración y el apoyo de la gente corriente para proteger y promover mejor sus intereses. Como dijo Javier Peña, uno de los agentes de la DEA que siguió la pista de Escobar, la gente le quería y eso a menudo se interponía en nuestro camino. Muchos en Colombia le consideraban un dios, pero no era más que un maestro de la manipulación. Pero para su familia, Pablo Escobar era un hombre afectuoso y cariñoso. De hecho, su hijo, Juan Pablo, dijo en una entrevista: «Estaba dispuesto a dar la vida por él». A pesar de la violencia y la criminalidad asociadas a su padre, habló de un profundo amor por él y de la calidez que experimentó en el seno de la familia. Su vida a la fuga, enfrentándose a amenazas constantes y viviendo en la pobreza, no mermó su afecto. Cuando se le preguntó si sentía odio hacia su padre, lo negó con firmeza. El lado oscuro de Escobar. También hubo contradicciones en la bondad de Pablo Escobar. Según el hijo de Escobar, la vida de mi padre está llena de contrastes y paradojas. Construyó campos deportivos para que los jóvenes no consumieran drogas, pero los financió con dinero del narcotráfico. Como hijo, tengo los mejores recuerdos de él, como padre, y los peores de su violencia. Juan Pablo le decía a menudo a su padre que no le gustaban los atentados, los secuestros y los asesinatos, porque sabía que la violencia perjudicaría a su familia. Escobar pensaba que el uso de la violencia y las amenazas era una forma eficaz de hacer que la gente tuviera miedo e hiciera lo que él quería.
El cartel de Medellín de Escobar era famoso por secuestrar a personajes influyentes, como políticos, periodistas e incluso niños. Sus crueles acciones conmocionaron a Colombia. En 1990, secuestraron al hijo de un asesor presidencial en represalia por la represión del gobierno. Siguieron más secuestros, entre ellos el de la futura ministra de Educación, Maruja Pachón Castro, y el de los periodistas Francisco Santos Calderón y Diana Turbay. Trágicamente, Turbay perdió la vida durante un rescate policial. Incluso las personas cercanas a Escobar vivían con miedo. Durante 6 años, en la década de 1980, una reportera de televisión llamada Virginia Belejo mantuvo una relación sentimental con Escobar. Aunque al principio se sintió atraída por él, acabó viéndolo como un monstruo. Cambió de opinión cuando Escobar le contó una historia espeluznante. Una de sus antiguas amantes, probablemente Wendy Chavarriaga Gil, se quedó embarazada sin su consentimiento. En respuesta, Escobar la hizo secuestrar por 4 de sus socios y la llevó a un veterinario para que interrumpiera el embarazo por la fuerza. Al parecer, el aborto se practicó sin anestesia y Escobar ordenó que la mataran. Este truculento acto llevó a Vallejo a ponerse en contacto con las autoridades solo 6 días antes de la muerte de Escobar. Escobar también estuvo vinculado a la muerte del candidato presidencial, Luis Carlos Galán. Galán se opuso abiertamente al cártel de Medellín y a Pablo Escobar. No solo los criticó en sus discursos de campaña, sino que también abogó por un tratado de extradición para enviar a los miembros del cártel a Estados Unidos para su procesamiento. Esta postura enfureció al cártel, que le profirió numerosas amenazas de muerte. Incluso amenazaron a sus hijos si no cesaba en su empeño. A pesar de que las autoridades le advirtieron que no visitara Soacha mientras hacía campaña, Galán desafió las advertencias. Trágicamente, fue asesinado ante 10.000 personas cuando se disponía a pronunciar un discurso. El 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19 sitió el Palacio de Justicia de Bogotá, causando destrozos y más de 100 muertos, lo que levantó sospechas de la implicación del cártel. El hijo de Escobar afirmó que había financiado al M-19 con $1 millón, lo que corroboró el testimonio de Virginia Belejo. El 27 de noviembre de 1989, el vuelo 203 de Avianca, en el que viajaban 107 personas, se dirigía de Bogotá a Cali. Pablo Escobar creyó que el candidato presidencial César Gaviria podría estar entre los pasajeros, por lo que ideó un plan para volar el avión. Al parecer, uno de sus socios subió al avión con explosivos plásticos y se colocó encima del depósito de combustible para provocar una explosión masiva. Trágicamente, el avión explotó y todos los ocupantes perdieron la vida, y la caída de escombros se cobró la vida de otros 3 civiles que se encontraban en tierra. Sin embargo, Escobar supo más tarde que Gaviria no iba en el avión. Gaviria acabó convirtiéndose en presidente. Tras este incidente, en el que también murieron 2 estadounidenses, el gobierno del presidente George Bush, padre, intensificó sus esfuerzos por detener a Escobar. El reino del terror de Escobar incluyó atentados con bomba y la muerte de innumerables agentes de policía. Ordenó el asesinato de quienes se le oponían y mantuvo un reino de violencia que marcó a Medellín. Temerosos de ser extraditados a Estados Unidos, el cártel de Medellín de Pablo Escobar y sus aliados formaron los extraditables. Empezaron con anuncios y manipulación política, pero pronto pasaron a la violencia extrema, incluidos atentados con bomba en 1990 y la destrucción de la sede del Departamento de Seguridad un año antes. La corrupción en el seno de la policía permitió a Escobar ofrecer grandes sumas de dinero a sus sicarios por matar a policías. Esto provocó la muerte de casi 600 agentes. Se calcula que Escobar y su cártel fueron responsables de entre 4.000 y 5.000 muertes. Sus métodos incluían asesinatos por encargo, incentivos por matar policías y numerosos atentados con bomba. Medellín, que fue una de las ciudades más violentas del mundo, experimentó un descenso de la delincuencia tras la muerte de Escobar en 1991. La muerte de Escobar. Prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Las palabras de Pablo Escobar pronto se convertirían en realidad, cogiendo desprevenido al capo de la droga. En 1991, Escobar propuso entregarse a las autoridades con una única condición. Quería construir su propia prisión. Las autoridades colombianas aceptaron su oferta. El resultado fue la opulenta La Catedral. Este centro no solo contaba con servicios como discoteca, sauna, cascada y campo de fútbol, sino también con comodidades modernas como teléfono, ordenador y fax. Sin embargo, cuando Escobar torturó y mató brutalmente a 2 miembros del cártel en la catedral,
Las autoridades decidieron trasladarlo a una prisión menos acogedora. Antes de que se produjera el traslado, Escobar protagonizó una audaz fuga en julio de 1992. Solo 24 horas antes de estas fotos, nadie sabía dónde estaba Pablo Escobar. Llevaba 16 meses huido y las autoridades temían no poder atraparlo nunca. En 1993, el mundo estaba ansioso por ver el final de Escobar. Le buscaban Estados Unidos, cárteles rivales, autoridades colombianas e incluso un grupo de vigilantes. Pero había un problema. Nadie sabía dónde se escondía. En sus últimas 24 horas, un giro inesperado de los acontecimientos acabaría con su vida. Pero fue un fatídico error el que le llevaría a la perdición. ¿Por qué cometió el rey de la cocaína un error tan grave? Escobar llevaba un tiempo huido, intentando eludir la extradición a Estados Unidos. Había cometido numerosas atrocidades y sus enemigos le acechaban. Su familia, retenida como rehén por el gobierno, tuvo que huir del país, dejándole solo. El 1 de diciembre de 1993, Pablo Escobar se despertó solo el día de su 44 cumpleaños. Sus cumpleaños anteriores habían sido extravagantes, llenos de comida con estrellas Michelin, acompañantes y sus jugadores de fútbol favoritos. Pero ahora estaba solo, viviendo atemorizado en el piso franco de su tía en Medellín, Colombia. Escobar celebró su 44 cumpleaños con pastel, vino y marihuana. A pesar de sus crímenes, Escobar quería mucho a su familia. Intentó acercarse a ellos mientras se enfrentaban a un peligro incierto. La situación era tensa y una bomba de relojería se cernía sobre la seguridad de su familia. La mañana del 2 de diciembre, Pablo desayunó espaguetis cocinados por su tía. Después, decidió llamar a su familia, a pesar de que sabía que sus teléfonos estaban vigilados por las autoridades. La policía reconoció que era Escobar porque estaba hablando con su hijo, Juan Pablo Escobar. Parecía que Escobar sabía que iban tras él, porque terminó la llamada bruscamente. La llamada fue interceptada por el bloque de búsqueda, un grupo del superejército colombiano y la DEA. Rápidamente localizaron su paradero. El bloque de búsqueda, una unidad del gobierno colombiano, se acercaba a Escobar con la ayuda de un grupo mortífero llamado Los Pepes, patrocinado por cárteles rivales. Los Pepes utilizaban métodos despiadados para dar caza a los socios de Escobar, y sus acciones empujaron a Escobar a buscar refugio en solitario. El bloque de búsqueda localizó el escondite de Escobar y comenzó un enfrentamiento mortal. El guardaespaldas de Escobar, el Limón, huyó, pero fue asesinado. Pablo intentó escapar a una calle lateral, pero se vio acorralado en la azotea y abrió fuego contra los agentes. Estos respondieron al fuego, y Pablo recibió varios impactos, cayendo desplomado en la azotea. Pablo Escobar, antaño el narcotraficante más poderoso y temido, yacía herido en la azotea, y su reino del terror había llegado a su fin. La llamada de Pablo fue un error crucial. Oficialmente, la muerte de Escobar se atribuyó a un disparo de un miembro del bloque de búsqueda. Sin embargo, algunos afirman que pudo haberse quitado la vida. Su hijo, Juan Pablo Escobar, sugirió que su padre era consciente de la vigilancia telefónica y le había enseñado a suicidarse discretamente. Las heridas de bala en el cuerpo de Escobar incluían una en la oreja derecha, coherente con lo que le había enseñado a su hijo. Mi padre siempre me decía que tenía 15 balas en su pistola, 14 eran para sus enemigos y la última para él, declaró Juan Pablo Escobar. De Juan Pablo a Sebastián, el hijo de Escobar, originalmente llamado Juan Pablo Escobar Henao, ahora se hace llamar Sebastián Marroquín. A pesar de tener una familia y una carrera exitosa, la sombra de la peligrosa reputación de su padre aún perdura. Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993, Juan Pablo Escobar Henao, su madre y su hermana Manuela Escobar abandonaron Colombia. Al principio buscaron refugio en Mozambique y luego viajaron a Argentina con visados de turista. Finalmente, se convirtieron en ciudadanos exiliados en Argentina. Juan Pablo decidió adoptar el nombre de Sebastián Marroquín de la guía telefónica, ya que necesitaba una nueva identidad. Las aerolíneas se habían negado a venderle billetes con el nombre de Escobar, como mencionó en una entrevista con Skavlan. A pesar de generar ingresos a partir de los derechos sobre el nombre y la imagen de Pablo Escobar, como la venta de ropa con su imagen, y de haber intentado sin éxito en 3 ocasiones registrar el nombre de Escobar como marca, Marroquín prefiere que no se le asocie con su padre. Explicó en una entrevista que, tras la muerte de su padre, no recibieron ninguna ayuda y recibieron amenazas de muerte, lo que les obligó a cambiar de identidad por motivos de seguridad. Se ha comprometido a distanciarse del cartel de Medellín y del tráfico ilegal de drogas en Colombia. Marroquín se licenció en arquitectura y actualmente reside en Palermo, Soho,
Buenos Aires, con su mujer y su hijo. Trabaja como arquitecto y se ha reunido con algunas de las víctimas de su padre. Marroquín ha vuelto a Colombia en 2 ocasiones, una para presentar sus respetos en la tumba de su padre y otra para el estreno de un documental. Sin embargo, no se le permitió el acceso a la Hacienda Nápoles, la antigua propiedad de Escobar, de 20 kilómetros cuadrados, situada a 180 kilómetros al este de Medellín. El gobierno colombiano la confiscó tras la muerte de Escobar y ahora está gestionada por el municipio de Puerto Triunfo como parque público, zona de acampada y museo que muestra los crímenes de Escobar. Durante muchos años, Marroquín optó por mantenerse alejado de la escena pública y llevó una vida privada. Reside en Buenos Aires y desarrolla una carrera como arquitecto y escritor. En 2014, tras enfrentarse a su pasado, decidió dar un paso al frente y escribió un libro titulado Pablo Escobar, mi padre. Marroquín, después de muchos años de permanecer en silencio, ha optado por revelar detalles sobre la relación con su padre y las razones detrás de su decisión de romper su silencio. Expresa que la extrema violencia asociada a las acciones de su padre fue un factor significativo que le llevó a distanciarse del camino que su padre había tomado. Marroquín cree que el nivel de violencia perpetrado por su padre supera incluso lo que uno podría ver en una película de Quentin Tarantino. Marroquín explica que ahora siente el deber de contar la verdad sobre Pablo Escobar, ya que cree que la glorificación de la imagen de su padre ha dado lugar a historias distorsionadas que no son exactas. Cree que las series de televisión y las películas no han captado plenamente el alcance de la crueldad de su padre. Su motivación para revelar la verdad no es el beneficio personal, sino más bien el deseo de presentar un retrato exacto de las acciones de su padre, que cree que es aún más condenatorio que la forma en que se retrata en las películas. Marroquín reflexiona sobre el contraste entre el bien y la violencia en la vida de su padre. Marroquín subraya que se niega a glorificar a su padre en sus libros y pretende retratar la verdad sobre él, diferenciando su obra de otras que pueden idealizar la vida criminal de Escobar. En cuanto a la muerte de su padre, reveló que tenía un plan deliberado para pegarse un tiro en la cabeza y evitar ser capturado. En una entrevista con Sun Online, dijo: «Tengo la absoluta certeza de que mi padre se suicidó». Pensó que Escobar se pegó un tiro para proteger a su familia de ser secuestrada por sus enemigos, como el grupo parapolicial Los Pepes. Marroquín se ha esforzado por desvincularse del legado de su padre y ha pedido disculpas a los y los de las víctimas de los asesinatos ordenados por su padre durante su época, como el patrón del mal. Su principal objetivo es evitar que la próxima generación, incluido su hijo, Juan Emilio, repita los errores de su padre. ¿Quieres más revelaciones? Haga clic en la tarjeta de la pantalla para ver más historias como esta.